memoria de nuestro Dios Todopoderoso y eterno. Tiene tanto para enseñarnos, hasta se ha escrito un libro para que podamos no estar desinformados, sino ver todo lo que ha sucedido a través del tiempo y todo lo que Dios ha querido hacer con el hombre, con la humanidad, ¿no? Y hablamos de qué es la Pascua para todos nosotros y qué es la Pascua para toda la gente, ¿no? La diferencia que puede haber entre los hijos de Dios, entre el mundo y los hijos. La Pascua no es solo algo histórico, sino es lo que Dios nos muestra, es el plan que tiene, es el plan eterno que tiene para liberar a la humanidad, ¿no? Para que podamos tener libertad. Y es una revelación divina que solo se la da a la humanidad, pero muchos de ellos no pueden entenderla, y entonces esa revelación divina ha llegado a nuestras vidas. La Pascua dice en hebreo que es un pasar por alto, y que es Pesaj en hebreo. Y vamos leyendo muchos versículos que habla sobre este momento. Dice, bueno, vamos a comentar algo sobre el tiempo en que comenzó la Pascua, la primera Pascua, ¿no? El motivo, y como para que vayamos entendiendo de que en este tiempo la gente es lo que hace, por ejemplo, de separar un día viernes y no comer carne, comer pescado y comer ciertos alimentos que se hacían o que lo hacen como cultura. Hagamos también la cultura que cada uno tiene, ¿no? Y el conocimiento que puede llegar a tener la gente que tiene que ser distinta al conocimiento que tenemos nosotros sobre el Señor, ¿no? Habla esta parte de la historia, porque vamos a ver historia también, historia lo que cuenta la Biblia, la verdad que cuenta la Biblia, que había un pueblo de Israel, era un pueblo que vivía esclavo, y seguramente que todos hemos escuchado del pueblo que vivía esclavo en Egipto, ¿no? Que dice, la historia cuenta que más de 400 años vivió esclavizado por los egipcios. Había un faraón que era el que mandaba y que llevaba a la gente de Israel, la llevaba a trabajar, a preparar ladrillos y a ir a buscar todo lo que necesitaban para preparar esos ladrillos, ¿no? Y ellos tenían que hacer una cantidad X para levantar lo que eran muros o levantar todas las edificaciones. Y era tanto la esclavitud que ellos estaban viviendo realmente como esclavos, eran esclavos. Y cada vez iban sufriendo más, porque el faraón comenzó a tener miedo de que esta gente se iba multiplicando tanto, cada vez iban teniendo más hijos, que comenzó a sentir miedo por la cantidad de israelitas que habían allí en ese lugar. Entonces, un día viene Moisés y le dice que deje al pueblo que vaya a rendirle honor a Dios. Y el faraón se enoja con él, dice que acaso tienen tiempo para ir a rendirle culto u honor a Dios. No, dice, ahora van a hacer, dice, ya que están pensando en hacer otras cosas y no el trabajo que tienen que hacer, van a empezar a hacer el doble. En vez, dice, de hacer ladrillos, dice, ahora, dice, ellos antes, los capataces que tenían, le traían todo lo que es necesario para hacer el ladrillo o hacer lo que ellos hacían. Dice, ahora ya que tienen tanto tiempo esta gente de pensar en hacer otras cosas que no sea trabajar, van a ir a buscar todo para hacer ese trabajo, y dice, van a tener que ocupar el mismo tiempo.
La gente estaba, casi todo el día vivía esclavizada, dolida, con poco alimento, con todo lo que uno puede imaginar del dolor que sentía. Y Dios veía toda esa gente, como hoy en día Dios ve el sufrimiento, ve el pensamiento de las personas, ve todo lo que sienten, ve lo que están sintiendo y tiene compasión. Siempre Dios ha tenido compasión del ser humano. Amén. Y en Éxodo 6:5 comenta así. Dice: yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Era tanto el dolor de aquella gente que en las noches sabía acostarse y gemía, diciendo y pidiendo algo que pudiera ayudarles a salir de ese lugar, ¿no? A cambiar sus vidas. Dice: yo he oído el gemido de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios había hecho un pacto con ellos anteriormente. Y le dice a Moisés, dice: por tanto, Moisés, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios prometió ahí sacar de esa esclavitud al pueblo de Egipto. Y dice que a través de Moisés sería esa liberación. Recordemos que el faraón ahí endureció su corazón y comenzó a mandar plagas, mandó plagas de langosta, mandó plagas de rana, mandó plagas de sangre, mandó granizo, piedra, pero el faraón había endurecido tanto su corazón que no quería dejar salir al pueblo. Entonces Dios anunció la muerte de los primogénitos en Éxodo 11:4. Vamos a leer, y es bastante, pero es bueno que lo sepamos porque está en la Escritura. Amén. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de la bestia. ¿Quiénes iban a morir? Todos los primogénitos, ¿no? Ya iba a ser una de las últimas rabietas o maldad que iba a hacer el faraón con el pueblo de Israel. Entonces dice en el 12:2, habla, dice: y este mes os será propicio de los meses para vosotros, este será el primero en los meses del año. Le dice Dios a Moisés, dice: hablen a toda la congregación de Israel. En el 10 de este mes, cada familia tenía que tomar un cordero según la familia de los padres. Era un cordero por familia. Ese cordero tenía que estar sin manchas y sin arrugas, nada. Tenía que ser perfecto. Dice que lo iban a tomar a ese cordero y durante 4 días lo iban a cuidar. Le iban a dar de comer, lo iban a cuidar, lo iban a asear, lo iban a tener bien precioso. Y dice que si había una familia que, por ejemplo, eran de 2 personas o de 3, podían compartirlo con alguno de los vecinos, porque el cordero, como era grande, sí o sí tenían que tratar de asarlo y de comerlo todo, ¿no? Dice: más si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno. Por las 2 familias van a tomar uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Vuelvo a repetir, el animal, dice la palabra, será sin defecto, macho, de 1 año tenía que ser, no podía tener otra cantidad de tiempo.
Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y es lo que le comentaba recién. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, lo tomaban en el mes 10 y ahí 4 días más lo iban a cuidar. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice que tomaban de la sangre y la pondrán. Eso fue un mandato del Señor. De esa sangre del cordero la iban a poner en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y el pan sin levadura representaba la pureza, la ausencia de corrupción. Y las hierbas amargas recordaban la aflicción de la esclavitud. Y también aquí habla, dice ninguna en el 10, ninguna cosa dejaréis de él, es lo que le comentaba recién, de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, dice, se tenían que ceñir en los lomos, tenían que sentarse, el calzado tenía que estar puesto en sus pies, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Lo tenía que hacer apresuradamente, ¿por qué? Porque Dios iba a hacer eso de tarde, lo que iban a hacer. Porque Dios en la noche lo que había prometido era que los iba a sacar al pueblo de allí, los iba a liberar. Entonces ellos tenían que comer todo eso preparados, ¿sí? Directamente, dice. Entonces Dios iba a cumplir esa promesa que había dicho de que iba a pasar por aquella noche por la tierra de Egipto y heriría a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como de los hombres y las bestias también. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y dice que esa sangre puesta, la del cordero, que era sin defecto, que estaba puesta en los postes de las puertas, dice que sería por señal. El ángel de la muerte pasaría por allí, matando a todos aquellos que no estaban marcados. ¿Qué llevaba esto? A que los israelitas tenían que obedecer. Los que hicieran esto, los que hubiesen matado, los que se hubiesen molestado en buscar el cordero y hacer todo lo que Dios había dicho, iban a ser salvos, porque el ángel de la muerte iba a pasar, iba a ver esa marca, entonces iba a pasar de largo. Pero todos aquellos que no habían querido o que no le habían creído a Moisés que lo tenían que hacer, iban a ser muertos. Y todos los egipcios que no sabían de esto, fueron muertos. Dice, y la sangre os será por señal en las casas en donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿No? Un mandato que se celebra, que la humanidad celebra todos los años, perpetuo, dice que se celebra. Y entonces cada año los israelitas, habla también la palabra, dice que esto les será, esto hay que contarlo. Dice esto tienen que contarlos a sus hijos, y celebraban la Pascua a ellos, recordando lo que Dios había hecho por ellos, que habían sido redimidos, que habían sido sacados de Egipto, que Dios a través de Moisés las había sacado de Egipto. Pero también habla de la historia que muchas veces o muchos años no se celebró. Todo esto tan solo era anunciando el verdadero Cordero, a Jesús, cuando se realizaba la Pascua. Y esto lo nombra en Juan 1:29, Julie, quien nombra,
cuando lo ve, el día sí, ahí está. Juan dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Juan vio a Jesús que venía hacia él y él ahí anunció y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del hombre, y lo comparó con lo que había sido en la antigüedad, el Cordero perfecto. Pero esta vez dice el Cordero que quita el pecado del mundo, de toda la humanidad completamente, ¿no? Y que no es el que quita el pecado de algunos, sino el pecado del mundo. En Lucas 22:7, aunque le cueste o le suene monótono lo que yo estoy diciendo, no sé si se dice monótono hoy, pero es para que usted recuerde y pueda comentarlo con las personas de por qué se realiza la Pascua, por qué la humanidad festeja el día de Pascua. Voy a leer otro poquito más, ¿sabes? Dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de Pascua. Ese es el 22:7, sí. Y entonces dice que Jesús envió a Pedro y a Juan a prepararle la Pascua para que la comieran. Y Jesús les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decía al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces dice, él os mostrará un aposento alto, un lugar alto, ya dispuesto. Dice, preparad las cosas allí. Entonces Pedro y Juan fueron y hallaron como le había dicho y prepararon las Pascuas. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Amén. Estamos viendo este mes, haced esto en memoria de mí. Lo que nosotros hacemos, la Santa Cena, porque recordamos siempre, porque es bueno para nuestra vida recordar el sacrificio de Dios allí en la cruz, para no olvidarnos, para no esperar todo un tiempo y acordarnos, como hace la humanidad, acordarnos recién en este tiempo, acordarnos de Jesús. Todos los días y todos los domingos, cuando celebramos la Santa Cena, estamos recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto es lo que sucedía allí en la antigüedad. La profecía que sucedería años más tarde, así como Jesús era sacrificado como un cordero sin mancha y sin pecado, y la sangre en las puertas, en el dintel que debía aplicarse, es la sangre de Cristo que a nosotros nos protege, que fue derramada allí, en la cruz del Calvario. En Juan 6:47 dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre, pues está bien, 6:54 sería. Decir 6:54. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero.
Y el otro y el 6:47 también, Juli. 6:47. Del mismo, ajá. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Lo va confirmando. Y bueno, vemos que Jesús puso una vez su cuerpo y para siempre, sin pecado, obediente. Él fue la ofrenda. Vieron que los israelíes buscaban una ofrenda que fuera perfecta. Él fue el Cordero perfecto. La sangre del Cordero sin manchas fue sustituida por la sangre del Hijo de Dios. Y con la muerte de Jesús se abrió una puerta para entrar a su presencia, para tener vida eterna, como leímos acá. Pero esto no es solo un decir. Aquí varios de nosotros, o todos sabemos, o creemos saber lo que es la Pascua. Pero hay otra cosa, eso tiene que experimentarse, hay que vivirla. Como se dice en la escuela o en los jardines, tiene que haber una experiencia directa de nosotros con el Señor, ¿no? Tiene que haber eso de tener que desear. Porque no podemos responder así nomás lo que es la Pascua. Hay algo más. Hay que responderlo con nuestro corazón. Yo me pregunto y preguntémonos. Hemos tenido esa experiencia, hemos vivido esa experiencia con el Señor. Nos sentimos que si la muerte viene o pasa ahora, estamos marcados por esa sangre del Cordero. Hemos sido redimidos. Creemos que realmente hemos sido comprados a precio de sangre por el Señor. Creemos que el Señor realmente está en nuestro corazón. ¿No hemos dado cuenta que Jesús nos ha dado esa libertad? Vieron como les comentaba recién, y qué bueno es poder leer la historia y de ahí poder sacar mucho más conclusiones y decir, bueno, yo vengo, presencio, tomo la Santa Cena y sé que voy a comer el cuerpo de Cristo y sé que voy a beber la sangre de Cristo, pero es mucho más es haber tenido la oportunidad cada uno de nosotros de haber salido de esa esclavitud de esa esclavitud en la que realmente estábamos, de esas cadenas que el enemigo nos tenía atado, de donde vivíamos nosotros, de cómo vivíamos antes, sin saber que había alguien que podía redimir, que podía nuestra vida restaurar, que podía nuestra vida sanar y que podía darnos realmente la libertad en la cual nosotros podemos hoy, hermanos, disfrutar. ¿Saben que los israelíes vivieron tantos años dando vueltas por el desierto? ¿Cuántos años vivieron dando vueltas y vueltas? Y volvían a empezar y y el Señor les mostraba el maná, les mostraba todo lo que tenían para comer. Llevaban las ropas desde el mismo día que salieron de Egipto, llevaban las mismas ropas y estaban intactas. El calzado, llevaban tantas cosas y jamás les faltó ni la comida ni la ropa. Y sin embargo, siempre, cada día, los israelitas tenían algo por qué reprochar, como se parece tanto a nosotros. Siempre estamos nosotros así, ¿no es cierto? Muchas veces estamos, porque algo no me salió bien, ay, no me salió bien. Porque algo no pudo hacer, ay, no, algo no lo pude hacer. Y dice que ellos vivieron así tanto tiempo. No se dieron cuenta de que eran libres realmente, no se dieron cuenta. Y con nosotros muchas veces, con mucha gente que ha sido comprada a precio de sangre, vive igualmente como en aquel tiempo. Dice el Señor que nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. ¿Por qué no experimentamos las cosas nuevas del Señor? Dice también que sus pensamientos son hermosos, preciosos, mucho más altos que nuestros pensamientos. ¿Por qué no pensamos? ¿O por qué no buscamos los pensamientos del Señor para nuestra vida? Hemos dejado realmente, si podemos llegar,
decía en uno de los devocionales, nos hemos examinado, Juanma lo mandaba, podemos examinarnos realmente y vernos, tomarnos ese tiempo de examinarnos. ¿Estamos viviendo en total libertad? ¿O aún seguimos apegados a aquella esclavitud, a lo que éramos antes? Dios nos ha dado unas ropas nuevas. Dice que nos ha adornado con nuevas vestimentas. Que ni aún las flores del campo, esas tan preciosas, vírgenes, preciosas que salen allí en el campo para adornar esos lugares, ni ellos siquiera las tienen, las tenemos nosotros. Y aunque muchas veces nos vistamos de distintas formas, podamos recordar que tenemos esa vestimenta en nuestro ser y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no podemos mancharlo, no podemos dañarlo, tenemos que cuidarlo. Y esa es la libertad verdadera que Jesús nos ha dado. Estoy viviendo como esa persona que ha sido perdonada y como una nueva criatura. Soy parte del pueblo redimido por Jesús. Me siento separado yo del mundo realmente. Siento que soy distinto al mundo, porque eso es lo que Jesús hizo con su sangre. Podemos caminar siendo obedientes porque estamos marcados por su sangre. Caminamos verdaderamente como libres. O aún, vuelvo a repetir, nos parecemos al pueblo que salió de Egipto. ¿Cuánto tiempo le llevó a ese pueblo entender que eran libres? Y entender que eran el pueblo de Dios, porque así lo dijo Dios. Y así nos lo dice a nosotros, somos el pueblo de Dios. El sacrificio de Jesús fue solo una vez y para siempre. Es tan importante, no es un sacrificio que se va a volver a repetir una sola vez. Miren cuán importante es. Por eso es que no podemos vivirlo livianamente. No podemos seguir atados a la vida anterior, de seguir llevando. Se nos hace la vida pesada, hermanos, porque seguimos llevando muchas veces esa mochila encima nuestro. Cuando el Señor nos dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo voy a hacer os descansar. Sáquense de esa mochila. Pasamos situaciones, como decía también Betty, difíciles, dolorosas muchas veces, pero el Señor nos da la victoria allí. No estamos atados a esas situaciones, gloria a Dios. Porque no hay una cadena que venga y que me ate esa situación de dificultad. No está, porque Dios ya la rompió. Él rompió cadenas, abrió puertas, rompió cerrojos y abrió una puerta, como decía también Betty, la puerta de la oración también, y la puerta de su presencia, de llegar a su lugar. La oración que es tan importante y que nos sostiene cada día, ¿no? Su sacrificio permite nuestra transformación y nos da esto que bueno, una nueva identidad. Ser hijos del Dios Todopoderoso. Amén. Me llamo como me llamo, pero mi identidad está en Él. La muerte no es para nosotros, hermanos, que esto es maravilloso. Allí cuando el ángel de la muerte pasa para toda la humanidad, va a pasar por nosotros. El Señor nos va a llevar a su presencia, pero ¿qué nos va a encontrar? Que estamos marcados por su sangre preciosa. Y ahora tenemos vida eterna, que es lo que decía Juan 6:47, que lo vamos a leer nuevamente para que lo veamos.
De cierto les digo a todos ustedes, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Es necesario creer. Es necesario creer en el sacrificio de nuestro Dios, que lo hizo una vez y para siempre. Y que a través de Él tenemos vida eterna. Así que podamos vivir en este tiempo glorioso esta vida, hermanos. Podamos vivir libres, sentirnos libres y poder vivir de esa libertad que el Padre nos ha dado. Amén. Vamos a pedirle a nuestro pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. No sé si es tuya. Ella acá. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hoy es un día muy especial, también en lo secular. Porque bueno, tenemos las Pascuas y estaremos todos contentos porque vamos a comernos un chocolate de Pascua, la rosca. Y bueno, el mundo es conmovido con el Señor, la obra que Él hizo en la cruz. No pasa desapercibido. No puedo agregar más de lo que ha dicho Él, y Él ha sido muy clara con el sacrificio de Cristo, que es el sacrificio que nos da libertad y podemos entender que por Él tenemos entrada al Padre. Pero también podemos ver que hay tantos que no lo ven, La tradición celebra el día de hoy la entrada en Jerusalén, de los ramitos de olivo. Y el Señor en un pollino entra en Jerusalén y hay una multitud recibiéndolo. Hay una multitud. Los primeros son los discípulos que están con Él y ellos, cuando empieza a moverse el animal, se va a incorporar el animal, ponen sus mantos sobre el animal y el Señor se sienta. Y después, cuando empieza a caminar, empiezan a tender sus mantos en el piso para que los pise el animal. El manto era algo muy importante, que si alguien pedía, el manto tenía que devolverlo antes de la noche, porque la persona, era ley del Señor, de que si alguien te pedía o lo tomabas como préstamo, tenías que devolverlo en la noche porque la persona tenía que dormir y si no tenía eso no se iba a poder cubrir. Era algo muy preciado, era todo, era como su casa, eran todas sus cosas. Y estos primero están dispuestos, si no, el Señor no se siente sobre el animal, sino que se siente sobre el manto. Aunque se eche a perder el manto, porque el manto, cuando el animal tiene sus parásitos o el mismo sudor del animal. Entonces por eso se le pone, antes de montar un animal hay que ponerle algo encima, porque se te pegan esos bichos. Entonces imagínate poner la campera tuya y después ponerte la campera en la noche. Quizás no durmió tranquilo aquel que puso el manto sobre el asno del Señor. Y aquellos que le pisó el manto, es un animal pequeño, de poco peso, el peso de ese animal más el Señor encima y en el suelo. Quizás sus cosas quedaron, o su casa quedó muy pisoteada, ¿no? Pero es que el que ama al Señor no le importa lo que tiene con tal de tener al Señor y sus cosas, que el Señor pase por las cosas de uno, aunque a veces se arruinen algunas cosas que para nosotros son muy importantes, pero vale la pena tener las huellas del Señor. Un día va a venir a buscar el Señor esas marcas que ha hecho en cada uno.
Y decimos la sangre, claro, es la sangre de Cristo, es su sacrificio sobre nuestra vida, eso que nos ha impactado, que no se borra con nada. Cristo murió por nosotros. Y al final de ese camino, y que todos después ya empiezan a tomar palmas y las ramas de los árboles, a quitarlas para hacer más bullicio y cantar y gritar, y en esa fiesta que van recibiendo el Señor, muchos sin conocer, los pocos lo veían, los pocos lo conocían. Llega el final, cuando el Señor se baja del burrito y mira a Jerusalén. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el Señor lloró. Porque estaba encubierto a los ojos de Jerusalén lo que estaba pasando ese día. El mundo no se da cuenta de lo que está pasando en este día. Glorioso, dichoso nosotros que lo vemos, que lo tenemos a nuestro Señor. Y hoy podemos decirle, Señor, yo quiero conocerte más. Y si no lo conoces y aún es como llevado por la multitud, hoy puedo decir, como decía Eli, hoy decirle, Señor, yo te necesito. Que esta Pascua no sea solo una tradición, sino que tu sangre derramada por mí en este día. Amén. Vamos a orar y terminar este día, no voy a seguir agregando. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Por esa Pascua que ahora tiene valor. Habiéndonos hablado, la palabra nos dice, habiéndonos hablado de muchas maneras por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Ahora nos hablas tú, Señor. Tu amor y tu entrega es tan grande. Te pedimos en este día que nos cambies, Señor. Que abra nuestros ojos. Que podamos ver lo que el mundo no ve. Que podamos darnos cuenta de lo que tenemos. Gracias por tu amor. Gracias por este día. Entregamos toda nuestra vida en tus manos. Como aquellos que pusieron sus mantos, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Ponemos nuestra casa en tus manos. Señor, tú la conoces, tú sabes qué es lo que más nos duele, qué es lo que más nos apreciamos, lo ponemos en tus manos para que tú vengas, Señor, que hiciste, tú pongas tu mano sobre nuestra familia. Si tenés que decirle, Señor, yo quiero que pongas tu mano sobre mi hermana, sobre mi papá, sobre mi familia, sobre mi casa. Decirle, Señor, pon tu mano. Tú eres el que puede tocar, transformar y mejorar en este día cada cosa, porque cuando tú pasas, no quedan las cosas de la misma manera. Tú haces cosas fuertes, Señor. En este día te ponemos todo delante de ti. Señor, te ruego por tu pueblo, te rogamos en este día que tú visites a cada uno de los que están aquí, Señor. Yo te ruego que tú nos guíes, que tú nos digas, Señor. Gracias por este día, por tu palabra, por tu corazón.